Pues precisamente para conversar sobre ella, recibimos esta noche al maestro Agustín González Cázares. Él es director de investigación del Centro de Estudios de Movimientos Sociales y Sustentabilidad Urbana. Maestro, bienvenido a Capital 21, un gusto saludarlo. Y pues resulta, en la Ciudad de México, Feli, estarás de acuerdo conmigo, es un volado subirse a un taxi, pero pocas veces nos detenemos a pensar en que los taxistas pues también sufren enormemente de la delincuencia. ¿Qué opina usted sobre las propuestas para mejorar y que todos ganemos? Bueno, los compañeros de esta agrupación nueva que se llama Taxistas Unidos por México, que son varias organizaciones sociales que tienen un buen rato trabajando de taxistas, se reunieron con nosotros y estuvimos trabajando algún tipo de información para hoy transmitirle a los taxistas, a todos los trabajadores del volante, primero hacerlos conscientes del papel que tienen en la ciudad como sujetos de movilidad, ¿no? Después, ayudarlos a recuperar esa imagen que se tenía del taxista, desmitificar lo que hoy se comenta. El taxi es prácticamente un volado, has dicho, un albur. Y entre otras cosas, los compañeros elaboraron este díptico que se ha estado distribuyendo, donde se les sugiere a los taxistas que de manera muy puntual observen algunos puntos. Es muy difícil platicar y trabajar con todos los taxistas, sin embargo, este díptico lo elaboraron ellos, donde ellos mismos le dicen a los otros taxistas, hay que mantener el estado, no solamente, el automóvil no solamente en buenas condiciones, hay que mantenerlo seguro, pero también hay que sensibilizar al taxista. El taxista de barrio poco a poco se fue transformando y trastornando y ahora es un peligro y hay que volverlo a sensibilizar. O sea, el taxista debe de dejar de acosar. Uno de los puntos dice, cuando una pasajera no quiere hablar contigo, no tienes que hacerle plática. Claro. ¿No? Tienes que revisar que tus seguros de niños no se activen, que las pasajeras y los pasajeros puedan abrir cómodamente todas las puertas, ¿no? Que estén las luces prendidas, que no traigas música para que los pasajeros y las pasajeras no estén bloqueados en términos auditivos. Entonces, todas estas recomendaciones, que son 10, las están distribuyendo los compañeros en los cruceros, porque no solamente sensibilizar al taxista, hay que enseñar a la ciudadanía que el oficio de taxista es un oficio que no tiene pocos años, no, para que nada. Forma parte de mucha tradición histórica en nuestra vida. Todos tenemos a alguien cercano que es taxista. Y se necesitan los taxis, son muy indispensables para la movilidad. Y ahora, con este asunto de las aplicaciones, también es un llamado a los mismos conductores de las aplicaciones. Llegó un momento en que se creían parte de otro sector, pero no, son trabajadores del volante, que además son explotados por estas aplicaciones, no tienen prestaciones, se les descuentan muchísimo dinero de lo que hacen y las aplicaciones no asumen responsabilidades. Entonces, esta coalición de organizaciones de taxistas que están trabajando con nosotros estos temas, además están interesados y estamos trabajando con ellos temas de masculinidad, temas de género y entender qué significa en esta época la convivencia con la mujer, la convivencia con los movimientos, la convivencia con los niños, la convivencia con su comunidad. Y estamos viendo precisamente en la pantalla estas propuestas que tienen y entonces entenderíamos que la diferencia radica en estos pequeños detalles que a lo largo del tiempo probablemente se pudieron haber perdido en una dinámica de crecimiento también de estas convivencias que tenemos los ciudadanos con ellos, pero que sí hacen una gran diferencia y que de pronto la gente ha optado por usar estas aplicaciones porque tienen estos servicios que de pronto en los taxistas ya no encontramos. Y cosas tan sencillas, Juan, que seguramente nos han tocado vivir, como los modales, como el saludo, como un gracias, brindar el servicio con esas ganas que tengan ellos de trabajar, porque de pronto pues todos tenemos un mal día, pero no suelen ser las personas más amables. Sin embargo, todos tenemos que trabajar en un conjunto en esta sociedad. Tendrían que estar aplicándose ya estas propuestas. Sí, nosotros le hicimos llegar al gobierno de la ciudad, tanto a la jefa de gobierno como al secretario de Movilidad, estas propuestas y estamos trabajando. Vamos a tener un foro de seguridad del transporte en el Congreso de la Ciudad de México. Lo hemos platicado con el presidente de la Comisión de Movilidad y con la presidenta de la
Comisión de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, necesitamos acercarnos también a las autoridades. Les hemos pedido que nos ayuden a difundir este documento, les hemos pedido a las autoridades que también se elabore un documento, un formato que les ayude a los dueños de los vehículos que dan a trabajar sus automóviles a tener la información de los conductores, ¿no? Este registro que se está haciendo es bastante bueno, pero no es suficiente. Necesitamos que no solamente estén registrados los conductores y los dueños, sino que además también los conductores estén conscientes del papel que tienen y que tienen que volverse nuevamente seguros. Y están conscientes de ello, que tomar todas estas medidas les va a acarrear mayor trabajo y se va a quitar este estigma que existe en la Ciudad de México con respecto a los taxistas. ¿Ha sido buena su respuesta? Por supuesto, fue iniciativa de ellos, son las organizaciones las que se reunieron con nosotros, con los que hemos estado trabajando y con los que estamos trabajando este tipo de talleres y cursos donde estamos sensibilizando. Pues buenísimo, ¿no? Y que los usuarios también la conozcan, ¿no? Claro. Para ponerlo en marcha y puedan pues trabajar en conjunto, también las autoridades con los taxistas, con los usuarios, y sea un conjunto que dé mejores resultados para todos los que los utilizamos, porque sin duda los seguimos utilizando. Y lo vamos a seguir utilizando. Trabajo de todos, maestro González, pues un gusto haberlo recibido. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por invitarnos.